¿Qué tal? Buen día. ¿Nos escuchan todos perfectamente? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Sí. Y ok, ya en unos 3 minutos daremos inicio. Estamos esperando que ingresen más personas para que ya demos inicio con esto. No les pido, por favor, no se vayan a desesperar. Ya en un momentito iniciamos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias. 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 Ahora escucha muy bajito. Bueno. Hola, Lázaro, buenos días a todos. Hola, Lick, buen día. Se escucha muy mal el audio, Lázaro, no sé si lo Hola, Judith. Muy buenos días. Si gustan, ya damos inicio. Estimado Esaú, ¿ya damos inicio? Sí, como gusten, mi estimado Lázaro, con mucho gusto. Muchísimas Sí, gracias. como ustedes me indiquen. Sí, Gracias adelante, a está ti. bien. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de nuestros grupos de trabajo en la Macarga. Me da mucho gusto estar aquí de última hora pudiendo participar con ustedes y con más gusto de darle la bienvenida a nuestros panelistas que nos van a ilustrar con un tema que platicábamos ahorita antes de empezar, pues se ha complicado últimamente con el tema de la pandemia, el tema de los siniestros en el robo de mercancías y en general de los siniestros. Quiero agradecer a todo el equipo de Amacarga que haga posible estos webinars que han sido un éxito y cada vez tenemos mucho más audiencia. Eso habla del trabajo y de la calidad de quienes nos acompañan con el contenido de estos webinars. Gracias a Judith, a Alejandro, a Lázaro por su compromiso y principalmente a quienes nos acompañan hoy con su experiencia para compartir con nosotros y actualizarnos de cómo estamos viviendo el tema de los siniestros. Gracias a Esaú Mendoza de SafeLink y Francisco Morales, que nos va a platicar de la parte más técnica, ¿no? de los siniestros. No quiero quitarles más tiempo, aprovechar nada más la oportunidad de saludarlos y que el seminario sea muy provechoso. Muchas gracias y nos esperamos seguramente en otro webinar muy pronto. Perfecto, agradecemos sus palabras, licenciado Ramos. Pues bueno, vamos a dar inicio a lo que es el grupo de trabajo en conjunto. Bienvenidos a todos ustedes. Agradecemos la participación por nuestros asociados de Amacarga, invitados de SafeLink, de COMSE y demás asociaciones que nos están haciendo favor de acompañarnos en este día. Pues muchas gracias, bienvenidos. Me presento, yo soy Lázaro Maldonado. Yo soy el secretario encargado de los grupos de trabajo. Para los asociados de Amacarga, les comento, este es mi correo electrónico, que es el de grupos.asistente@macarga.mx, igual para las personas que están ahorita invitadas,
comentarles que esta sesión se está grabando y se las vamos a hacer llegar a todos ustedes. Y pues bueno, damos inicio. Como les comentaba, dentro del grupo de trabajo, esta actividad que se está haciendo, tenemos la participación del licenciado Esaú Mendoza y del licenciado Francisco Morales, quienes nos van a dar la conferencia El siniestro en el transporte de carga. Bueno, les vuelvo a reiterar, esta transmisión se va a grabar y aquí está la fecha para que quede y conste que se está grabando en fecha 18 de agosto del 2020. Vamos a dar inicio ya son 10 de la mañana y concluiremos a las 12 del día más o menos estimado. Les comento, nosotros estamos haciendo esta transmisión virtual, pero no sin ello queremos dejar a un lado que se siga participando de forma interactiva. Por eso les pedimos que mantengan su cámara todos desde el inicio hasta que concluya, por favor. Si gusta tener un mejor audio, les aconsejo utilizar audífonos para que puedan escuchar mejor esto. Y comentarles, durante la sesión nosotros vamos a estar recabando las preguntas o dudas que tengan ustedes, nos las hagan llegar por medio del chat. Y al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y todas estas dudas o preguntas, comentarios que tengan ustedes al finalizar, nuestros ponentes nos van a hacer su amable comentario para que todas sean contestadas. Y por favor, mantener su micrófono en silencio a los participantes para que puedan escuchar a detalle la participación de nuestros ponentes. Y bueno, comentarles, dentro del marco de grupos de trabajo se tiene que dar lectura a lo que es la ley antimonopolio. Para ello comentarles que tenemos entre nosotros a la licenciada Brenda Rivera, del área legal de Amacarga, porque ella va a ser testiga y que se dé cabal cumplimiento a lo que voy a leer de la ley antimonopolio. Permítanme. Ley antimonopolio. Quiero hacer patente en nombre de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, AC, la obligación y responsabilidad que pudiera derivarse en relación al incumplimiento con la Ley Federal de Competencia Económica, la legislación antimonopolio de los Estados Unidos de Norteamérica y las demás correlativas de los países en los que los miembros de esta asociación mantengan o hayan mantenido relaciones comerciales, conforme a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Debo recordar que ningún acuerdo sobre nuestro mercado ha sido ni será discutido en las reuniones de esta asociación. En su nombre, dentro o fuera de estos recintos, comportamiento señalado como estrictamente prohibido. En caso de que sea al tenor de esta reunión exista un intento de discutir o promover, directa o indirecta, acuerdos relativos a zonas, precios, áreas de influencia de nuestra actividad, este comité se ve en la obligación de dar por terminada la sesión. En caso de duda razonable por violación a la legislación mencionada, tendremos que consultar a nuestro departamento legal aquí presente y aclarar dicha gestión. Como les comenté, se encuentra entre nosotros la licenciada Brenda Rivera, del área legal. Gracias, Lázaro. Bueno, damos también la bienvenida al licenciado Roberto Ramos, que nos va a estar acompañando durante esta conferencia. Y pues doy paso a la licenciada Judith para que haga favor de presentar a nuestros ponentes y bienvenidos todos ustedes. Adelante, licenciada. Licenciada Judith. Bueno, creo que tenemos un problemita con la conexión de la licenciada. Hola, Lázaro, disculpa, está fallando muchísimo mi internet. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Sí me escuchan? Sí, Perfecto, pues mi internet está fallando muchísimo. Una disculpa, desde que inició la sesión he tenido conflicto para poder escucharlos de manera nítida. Pero bueno, les agradezco muchísimo de nuevo a todos los que están participando en esta sesión. Este webinar pues fue en esta ocasión abierto y en coordinación con nuestro socio comercial Shailin. Esaú, muchísimas gracias siempre por estar muy participativo con nosotros. Y en coordinación con COMSE, que también agradecemos muchísimo el apoyo y la unión que tenemos para realizar este tipo de eventos, que sin duda son muy importantes.
en las operaciones de todos nuestros asociados y en general de los agentes de carga, es muy complicado a veces el tema del seguro. El conocer hasta cuál es mi responsabilidad, qué debo de exigir, qué debo de cubrir o qué me debe de cubrir realmente el seguro. Y pues bueno, SafeLink siempre ha sido una herramienta y un socio comercial muy fuerte con nosotros que nos da la pauta para conocer qué podemos llegar a qué problemáticas podemos llegar a tener cuando hacemos efectivo nuestro seguro. Eso me gustaría que presentara directamente al licenciado Francisco Morales. Desafortunadamente tengo muchos problemas con mi máquina y no me deja visualizar los CVs. No sé si me puedas ayudar con esto y agradezco a todos muchísimo el apoyo de siempre sumarse con nosotros. Bueno, damos la bienvenida a los ponentes, que es el licenciado Esaú Mendoza, el CBDO, el Chief Business Development Officer de SafeLink de México, y al ponente, el licenciado Francisco Morales, gerente regional Occidente y Bajío en Inspección y Ajustes Internacionales Asociados de México, SC IAIA. Bienvenidos y muchas gracias por su participación de todos ustedes. Los dejamos en las manos del licenciado Esaú Mendoza y del licenciado Francisco Morales. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Lázaro. No sé Gracias, si Lázaro. no sé si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, Lázaro, por favor. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, queremos agradecer por aquí pues, a la licenciada Judith, a Lázaro, a Alejandro Zabalza, al licenciado Roberto, la invitación y a este webinar que vamos a presentar el día de hoy. Agradecemos también por aquí la participación de Francisco Morales, que va a estar como ponente. Agradecemos a toda la audiencia y al foro, también como a todas las asociaciones que nos apoyaron para hacer posible el presente webinar, que es el siniestro en el transporte de carga. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor, Lázaro? Muchísimas gracias. Bueno, a lo largo de las siguientes par de horas vamos a hablar un poco sobre el tema de la prevención, lo de qué es un siniestro, qué figuras participan, qué debo considerar para generar un procedimiento efectivo, el proceso de la reclamación y la importancia de conocerlo, qué es un salvamento, qué es una subrogación de derechos y obligaciones de la aseguradora y el asegurado, índices de siniestralidad, casos que se han tenido en México y las conclusiones como tal. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, Lázaro, por favor? Muchísimas gracias. Pues bueno, iniciamos con una frase que es: la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico por sí mismo. La siguiente, por favor, Lázaro. Bueno, pues un siniestro es realmente la materialización del riesgo que está contratado bajo un contrato de seguros. El siniestro pues, es la concreción del riesgo cubierto en un contrato, como comentaba en un momento, y que pues determina el nacimiento de la prestación de servicios de la compañía de seguros. En tema de seguros de transporte, pues es cualquier daño o pérdida total o parcial de una mercancía, y cuando este daño, o parcial o total, o pérdida total de la mercancía, pertenece al ramo de daños, tiene que ser de una forma futura, fortuita, o que no puede ser previsto. Tiene que ser de manera accidentada. ¿Me puedo ayudar con lo siguiente, Lázaro, por favor? Y pues bueno, las figuras que participan en temas de seguros, sobre todo de transportes, pues es un beneficiario, quien es el dueño de la mercancía y que puede acreditarla a la misma pues con una factura, ¿no? El intermediario logístico, que puede ser el solicitante del seguro como tal, o es el que puede intermediar la emisión de un certificado. Un agente de seguros, que es una empresa autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con cédula B, para poder brindar ese tipo de asesorías, que es el tema de seguros de carga. Un ajustador, que puede ser una persona física o moral, que también es autorizado y designado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y que el ajustador tiene la finalidad de evaluar, validar y obtener una resolución y las pruebas para poder generar una resolución. Y por último, pues tenemos a la compañía de seguros, quien es la tomadora del riesgo a través de una póliza, quien es la que también autoriza la emisión de los certificados y quien genera al final una resolución de una improcedencia o una procedencia acompañada de una indemnización. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, Lázaro, por favor? Muchísimas gracias.
Pues bueno, dando comienzo al procedimiento de la reclamación o de siniestro, pues bueno, es importantísimo que siempre, bueno, inicie con una notificación de que sucedió o se pretende o se tiene conocimiento de que pudo haber o puede existir un siniestro, ¿no? Esta notificación pues, regularmente viene por parte del asegurado o del operador logístico, del agente de carga, hacia el agente de seguros. Es la recomendación que hacemos, porque de esta manera el agente de seguros va a confirmar la notificación, indicará la documentación inicial con la que se abrirá el procedimiento. Asimismo, se le indicará al asegurado o al agente de carga el formato que se va a llevar y el medio de comunicación por el cual se hará llegar toda la información del tema del siniestro. Aquí cabe señalar que en este informe preliminar, que se hace en menos de 24 horas cuando se genera la notificación, si se logra detectar que el reclamo que se está haciendo de manera preliminar es un reclamo menor a un deducible, pues se va a generar una resolución por parte del ajustador en donde se le va a indicar al asegurado que su deducible es mayor al monto reclamado. Esto pues para evitar generar a lo mejor todo un procedimiento y que al final pues esto se puede compartir con el asegurado desde un inicio. Entonces con esto damos inicio en el procedimiento. Si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, Lázaro, por favor. Y por aquí cedo la palabra a Francisco Morales. Muchísimas gracias por el apoyo, Francisco. Te cedo por aquí la palabra. Gracias, Esaú. Buenos días a todos. Gracias. Y bueno, continuando con este proceso de reclamación, es muy importante que una vez que se tiene un evento, cualquiera que sea derivado de un siniestro, se tenga bien que la documentación se tiene que entregar lo antes posible, y esto está a cargo pues prácticamente ya sea del agente logístico o el asegurado a través del agente logístico o el propio asegurado. Hay un tiempo de respuesta y evidentemente mientras más rápido se documente, más rápido tendrán una respuesta, el resultado favorable o de acuerdo a la documentación. Porque también es importante que se realice dentro de los primeros 6 meses, porque de acuerdo a la ley, dentro de los primeros 6 meses no hay ningún tipo de penalización. Posteriormente a los 6 meses, si es una unidad en la que se transportó la mercancía es propiedad de una línea transportista, es decir, que no es del asegurado, entonces la compañía puede ejercer un derecho que se llama subrogación, o sea, voy a realizar una recuperación. Y por ello es importante hacerla dentro de los 6 meses para que no se imposibilite a la compañía poder realizarla. Posteriormente, bueno, pues tenemos la documentación que es enunciativa más no limitativa. Esto de acuerdo al artículo 68, que indica que la empresa puede quedar desligada de todas las obligaciones del contrato, hablando de la subrogación de derechos, y esto puede ocasionar y provocar precisamente que la compañía reste un porcentaje, no todo, es un porcentaje de lo que la ley le permite. El artículo 69, también basado en este mismo orden de ideas, la aseguradora tendrá el derecho de exigir del asegurado o de beneficiario toda la clase de información con los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales pueda determinarse las circunstancias. Todo esto va en función a que hay que documentar lo antes posible. ¿Nos ayudas, Lázaro, con la próxima diapositiva? Muchas gracias. Hablando del estado de documentos, es importante que el asegurado o a través del agente logístico pueda o tengan a bien el entregar la documentación que se necesite integrar al 100% del expediente con la finalidad de que la compañía le entreguemos los elementos necesarios para que puedan ellos indicar o expedir un resultado, vamos. Como los más básicos es una carta de reclamación a la compañía de seguros. Cuando se trata de una línea transportista, tenemos que reclamarle a la línea transportista con un sello de recibido, esto para dar cumplimiento precisamente al tema de la subrogación. En dado caso que sea una unidad propiedad del asegurado, no es necesaria. Carta aporte, ligado a que se hizo una línea transportista también. La factura comercial, que en este caso puede ser compra o venta, según el evento como se derive, importación, exportación, compra o venta. La tarjeta de circulación de la unidad que transportó la mercancía, el pedimento de importación, BL, packing list, de acuerdo a cómo se derive el evento. Testigo fotográfico, un material fotográfico que nos puede ayudar a evidenciar visiblemente, mejor dicho, el daño que tiene la mercancía cuando no se trate de un robo o cuando no se trate
de una volcadura, puede ser una rotura, una mojadura, tener el material visible de todos los daños que se tengan en cada bien reclamado y dañado. En caso de que sea un robo, requerimos que el asegurado propietario de la mercancía, junto con el chofer, que es el afectado, realicen las actuaciones ministeriales. Primero el chofer, porque el chofer es el que en primera persona a él le ocasionan de manera directa el robo por asalto. Entonces él va y determina y declara ante la autoridad todo lo ocurrido. Se determina el acto ilícito de robo y posteriormente el propietario de la mercancía va y realiza su acreditación indicando con factura, pedimento, etcétera, lo que se robaron y que él declara que es propiedad, de su propiedad. El reporte de rastreo satelital, este es un punto importante donde las unidades, más adelante veremos medidas de seguridad, pero se determina por parte de la compañía de seguros la importancia de tener dentro de la unidad un sistema, un dispositivo de rastreo satelital que permite identificar el posicionamiento exacto por donde va transitando la unidad, y esto ayuda a recuperar la unidad en caso de un incidente o accidente o robo. ¿Y qué plan se ejecuta? Hay que ejecutar un plan, se llamó a la autoridad, se mandó seguridad privada, etcétera. ¿Cuál acción se realizó? Lázaro, ¿nos ayudas con la próxima? Muchas gracias. Análisis del siniestro. Bueno, el responsable posteriormente a que el asegurado, ya de manera directa o a través del grupo logístico, entrega la documentación, el despacho de ajustes junto con la aseguradora, una vez al 100% documentado, analizan documento por documento, esto con la finalidad de poder dar una respuesta. El tiempo de respuesta que se tiene, en un máximo estamos hablando de 20 días hábiles, se procura que siempre sea lo antes, pero cuando son siniestros que son un poco más complejos, la compañía misma toma días que le permitan muy puntualmente poder dar una respuesta y que tengan ustedes una visibilidad del asegurado y el grupo logístico de hasta cuándo se puede obtener una respuesta por parte de la compañía de seguros. El dictamen lo realiza la aseguradora a través del despacho de ajustes, donde se les indica cuál fue el resultado. En caso que sea procedente, de acuerdo a las coberturas, de acuerdo a los hechos, en conjunto con la documentación proporcionada, es decir, se determina y se dice está excluido o está incluido en la cobertura, que es muy importante, muy, muy importante. Primero, antes que todo, determinar que el evento cuenta con cobertura. Para después determinar cuánto es lo que a derecho pueda recibir por una posible indemnización el asegurado. El tiempo de respuesta es igual inmediatamente. El despacho, en dado caso que sea un convenio, que la compañía ha determinado que sí es procedente, se elabora un convenio en el cual se establece que tanto el beneficiario y asegurado están de acuerdo en el monto que se va a indemnizar. Adicional a este convenio, se le solicita una documentación que se le denomina artículo 492 de la Ley de Seguros y Fianzas. Esto es muy relacionado con la prevención del lavado de dinero. ¿Qué documentos son? Como el acta constitutiva, poder del representante legal, identificaciones del representante legal, estados de cuenta bancario, y todo esto hay un área que va muy ligada a la compañía de seguros como grupo financiero, que la autoridad lo revisa, lo analiza y si todo está en orden, que así debe de ser siempre, la compañía no tiene objeción ya en continuar de acuerdo a la autoridad. Tiempos de respuesta también, 10 días hábiles al finalizar este análisis. ¿Quién es el responsable? Pues el asegurado de firmar precisamente el convenio en el que está de acuerdo y entregarlo para que la compañía de seguros tenga a bien poder realizar la indemnización dentro de los tiempos establecidos y sin ningún tipo de demora. La liquidación la hace directamente la aseguradora. Una vez que se obtiene el estado de cuenta bancario, se hace una transferencia bancaria que hoy es el medio y el conducto para poder realizarlo. Hace todavía algunos años, todavía algunos asegurados solicitaban un cheque. Hoy en día se hace a través de una transferencia bancaria, que además es lo más rápido y lo más directo para que puedan recibir sus fondos de manera inmediata. El tiempo de respuesta, una vez que se entrega el convenio, el estado de cuenta bancario y la documentación que lo conforma, se tienen aproximadamente 15 días hábiles
para que la compañía de seguros pueda realizar a más tardar el pago al asegurado. Un endoso lo hace la aseguradora. Una vez que se efectúa la indemnización, la compañía de seguros, procede o puede proceder a emitir un endoso al beneficiario. Esto también queda en aproximadamente 10 días hábiles. ¿Cuál es la importancia de conocer el proceso de la reclamación de siniestro? Lo más importante es detectar, ¿no? La información, yo siempre he dicho que la información es poder. Una vez que estamos bien informados, podemos avanzar todas las partes involucradas en un siniestro. Esto ayuda, de verdad ayuda mucho el tener el conocimiento de dónde estoy parado, qué debo de hacer, hacia dónde debo de ir. Evidentemente siempre el ajustador debe estar de la mano con todos ustedes para que no haya ningún inconveniente y evidentemente a través de su asesor. Hay que conocer quién es el responsable de cada una de las etapas y los tiempos de respuestas, conocer anticipadamente los detalles de la documentación inicial, es decir, esto es antes de saber qué debo de entregar en caso de tener un siniestro. Conocer los periodos máximos para documentar, como ya lo veníamos comentando, 6 meses a partir de que ocurra un siniestro. No quiere decir que si no se entrega a los 6 meses, la compañía va a determinar una improcedencia. No, no es así, pero evitamos cualquier tipo de deducción por alguna penalización, como ya lo vimos, por el tema de subrogación de derechos, siempre y cuando la unidad sea propiedad de una línea transportista. Conocer tus derechos y obligaciones también es muy importante. Esto te da una amplitud, una visibilidad de hacia dónde vamos a dirigirnos todos. Y conocer a detalle la manera adecuada de actuar al momento de un siniestro, incluyendo, por ejemplo, si hay un salvamento. Cuando hablamos de un perecedero, inmediatamente tenemos que intentar venderlo, colocarlo, ¿para qué? Para minimizar una pérdida, porque al final esto ayuda, siempre es en función y en beneficio del propietario de la mercancía, del asegurado, que lo que se busca es resarcir el daño, pero minimizando, lo más posible las pérdidas. Salvamento. Hablando de salvamentos, tenemos varios tipos de mercancías que entendemos se puedan trasladar. Hay un segmento, el más complicado podría ser el de perecederos que hablábamos hace un momento. Un perecedero puede estar expuesto en una volcadura, por ejemplo, una colisión estando en carretera, y puede estar expuesto al sol, al calor, se pierde la cadena de frío porque la caja ya se dañó. Entonces, ¿qué hay que hacer con el salvamento? Bueno, si es un perecedero, habrá que procurar siempre en conjunto con nosotros estar en comunicación para buscarle un buen resguardo, o en su defecto, si se puede vender, bueno, pues habrá que venderlo. Se ve caso por caso. Cuando no es el caso, mejor dicho, de un perecedero, entonces buscamos el que deben de ustedes resguardarlo, el asegurado, resguardarlo para no evitar también cualquier tipo de penalización, pero siempre debe quedar en resguardo hasta que la compañía de seguros dé respuesta. ¿Qué puede ocurrir si no se resguarda? Precisamente una penalización, en el cual la compañía de seguros, una vez que indemniza, como no sabe en ese momento si es procedente o improcedente la reclamación, les pide precisamente al asegurado que resguarde, que realice todas las gestiones para salvaguardar este salvamento. Una vez ante una posible indemnización o ya la indemnización, la compañía de seguros va al asegurado a su bodega y hace la recolecta de este salvamento. Si el asegurado, por desconocimiento o por algún tema donde él lo vendió, entonces la compañía de seguros no lo está restando él de su reclamación, la compañía de seguros puede deducir un importe considerando lo que la compañía de seguros hubiese vendido este salvamento. ¿En qué se basa la subrogación de derechos? La subrogación de derechos es la obligación por parte del asegurado en expedirle a la compañía de seguros todos los elementos para que la compañía, una vez que indemniza al asegurado, tenga a bien y pueda ejercer el derecho de recuperación. Es decir, el asegurado cede sus mercancías a un transportista, quien le entrega una carta aporte. Este es un contrato, la carta aporte funge como un contrato también, y lleva la responsabilidad el transportista de la mercancía del asegurado o propietario de la mercancía. Ante un evento, la compañía de seguros, una vez que indemniza, se va en contra del transportista y hace la recuperación. ¿Y en qué se basa?
Las cartas portes traen un clausulado en la parte posterior, que normalmente traen 20 cláusulas, 15 cláusulas, dependiendo el país y dependiendo la legislación. Aquí en México estamos hablando de que son 15 días de salarios mínimos hoy ya trasladado a 15 UMAS por tonelada, que es lo que se puede recuperar. Y se basa en el Código de Comercio, donde indica que la responsabilidad del porteador de pérdidas, desfalco, averías, se extingue, hasta los 6 meses expedidas dentro de la República Mexicana y el de 1 año en las que tengan lugar en el extranjero. Aquí en México así es como se está operando y se basa por eso, muy importante, en los 6 meses. En la ley del contrato de seguro lo establece mediante el artículo 111, donde dice que la empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada en todos los derechos y acciones contra terceros por el daño sufrido que corresponda. Es lo que acabamos de mencionar, donde la compañía de seguros podrá subrogar hasta lo que la ley le permita. Y como la ley permite nada más por el clausulado de la carta aporte, que son 15 UMAS, dependiendo de cada caso, evidentemente, pero de inicio podemos hablar de 15 UMAS. Habrá otros casos donde se podrá subrogar por mayores cantidades, pero todo va en función de la ley y lo que la ley le permita. Y también está basado en el artículo 143, la empresa aseguradora se subrogará en las acciones que competen a los asegurados para repetir contra los porteadores. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de la compañía de seguros y el asegurado? Y aquí dejo a mi buen amigo Esaú. Esaú tuvo un problemita, se está volviendo a conectar nuevamente, ¿eh? Ah, ok, bueno, yo doy continuidad. Los derechos de las compañías de seguros sobre la ley de contrato de seguros es sobre el artículo 68, la empresa queda desligada de todas las obligaciones del contrato si el asegurado o beneficiario omiten el aviso inmediato con la intención de impedir que se comprueben oportunamente y puntualmente las circunstancias del siniestro. Bueno, todas estas cláusulas lo que nos lleva es precisamente a cuáles son los derechos de la compañía de seguros. ¿Cómo? A través de la ley del contrato de seguros. ¿Qué es lo que te permite la ley? ¿Hasta dónde avanzar a ti como compañía de seguros ante una eventualidad por un siniestro, ante una eventualidad por cualquiera que sea robo o volcadura? ¿Qué me permite a mí la ley? Entonces nos basamos en todos estos artículos. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuáles son los derechos de la compañía de seguros? Pero siempre basado en la ley del contrato de seguro. Y esto, bueno, pues todos tenemos... debemos de tener en cuenta que todo se rige en base a la ley. Bueno, siguen siendo más artículos, el artículo 47, 48 y 56, que hablan precisamente sobre las facultades que tiene la compañía de seguros y los tiempos en los que ellos se derivan para poder realizar y rescindir o resarcir contratos o dar la resolución a una reclamación. El artículo 59 también habla sobre la respuesta sobre los acontecimientos y del carácter de riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado a menos que el contrato excluya de una manera precisa determinados y a los acontecimientos. Tenemos el artículo 127. Después del siniestro, cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato con previo aviso de 1 mes. Es decir, yo después del siniestro no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, tengo la facultad para poder rescindir del contrato. Posteriormente, 1 mes después del siniestro. Artículo 68, la empresa queda desligada de todas las obligaciones cuando se omite el aviso inmediato con la intención de que se comprueben oportunamente las circunstancias de un siniestro. El artículo 89, que también habla sobre en caso de pérdida total de la cosa asegurada, también la compañía podrá extinguir todos los derechos a los que tenga a bien. ¿Hola? ¿Seguimos y continuamos? Aquí está tú. Sí, gracias Francisco, por aquí la aplicación me sacó, pero aquí estamos regresando. Muchas gracias por el apoyo de Francisco. Pues bueno, pues muchísimas gracias por aquí. Una disculpa por aquí por los fallos técnicos, ya estamos de regreso. Platicando sobre los derechos y obligaciones del asegurado y la compañía de seguros, pues tenemos que, bueno, la principal obligación de la compañía de seguros es entregar una póliza donde aparezcan el asegurado, el tiempo en que va a tener cobertura,
qué es el riesgo que se está cubriendo, y también es importante que aparezca la prima y la suma asegurada, ¿no? Adicional a ello, pues siempre va a aparecer la dirección de la compañía de seguros, donde puede ser notificado o se le puede dar algún aviso, ¿no? Es importante también que cabe señalar que la aseguradora o el contrato de seguro se perfecciona en el momento en que una compañía de seguros entrega un clausulado o una póliza, y también la misma se comparte el tema de la prima. Cuando se comparte la prima, se perfecciona pues el contrato de seguro, ¿no? Entonces, en tema de seguros de transporte, los requisitos adicionales que va a contener la póliza de seguros va a ser que aparezca pues el dueño de la mercancía, el medio de transporte, los bultos, el número de bultos, el número de las marcas, el origen y el destino como tal, ¿no? Asimismo, es importante también que la compañía siempre comparta sus documentos como la póliza, como también todos los documentos complementarios a la póliza que sean legibles y que se puedan leer. De esta forma se tienen que compartir en copia y en duplicado. Entonces, Lázaro, ¿me podrías ayudar con la siguiente? Gracias. En los derechos del asegurado, pues vemos que va a tener siempre la dirección o la forma de poderse comunicar con la compañía de seguros de manera directa, y que también en transportes, pues no solamente el dueño de la mercancía puede asegurar su mercancía, sino que también cualquier empresa que sienta que pueda tener interés o responsabilidad sobre la misma. Cuando tenemos una póliza de seguros que se le entrega al asegurado, el mismo, o que pide modificaciones, puede generar modificaciones a la misma póliza dentro de 30 días, ¿no? Si pasan los 30 días y no hay un comentario del asegurado, se tomarán por buenos los términos y condiciones, y pues bueno, se considerarán como parte ya del contrato de seguros perfeccionado y aceptado. En la parte de cuando se genera una póliza de seguros, es porque se hace una apreciación de un riesgo a través de muchos de esos cuestionarios o informaciones que se comparten a la compañía de seguros. Cuando ese riesgo cambia o empieza a desaparecer algunas partes importantes de ese mismo riesgo, el asegurado tiene el derecho de poder pedir a la compañía de seguros una reducción de la prima, en misma proporción en lo que está disminuyendo ese tipo de riesgos. También vemos que siempre tiene que existir un interés asegurable, o que tenga un interés económico alguna persona física o moral, y que ese interés económico se pueda ver afectado por un riesgo. De esta manera es que puede ser sujeto a que pueda asegurarse. Cuando una aseguradora también genera cambios internos a sus clausulados generales, el asegurado puede solicitar que se le apliquen las nuevas condiciones. Si son condiciones que son muy elevadas y que a lo mejor también ponen en riesgo la estabilidad financiera de la compañía de seguros, pues la compañía de seguros puede solicitar una prima adicional, ¿no? Mismo caso, vemos que el derecho de un asegurado para poder presentar o generar todo su procedimiento de siniestro, pues vence hasta 2 años a partir del día en que se generó la notificación del siniestro, ¿sí? Y por último también, cuando el valor del seguro o del valor de la mercancía asegurada también disminuye, mismo caso, el asegurado puede solicitar a la compañía de seguros la disminución de la prima en la misma proporción en que bajó la suma asegurada. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, Lázaro, por favor? Muchísimas gracias. Bueno, perdón, una anterior, Lázaro. Ahí, por favor. Gracias, Lázaro. Entonces, aquí vemos las obligaciones del asegurado. Su principal obligación para iniciar y perfeccionar el contrato de seguro, pues es el pago de una prima, ¿no? La aseguradora comparte una póliza, el asegurado comparte una prima, y con eso se perfecciona el contrato de buena fe de la póliza de seguro. El artículo 66 de la ley del contrato de seguro, pues marca que el aviso de un siniestro debe hacerse en 5 días, cuando inició el riesgo, cuando se notificó el siniestro. Pero vemos que los otros artículos anteponen un derecho mayor de 2 años. Entonces va a prevalecer el derecho de 2 años. Tenemos también cuando un asegurado contrata diferentes pólizas asegurando el mismo riesgo, vamos a tener algo que se llama concurrencia de póliza, que tenemos diferentes aseguradoras asegurando un mismo riesgo. O sea, aquí en esta parte es obligación del asegurado poder notificar a las compañías de seguros que cuenta con diferentes pólizas de seguros, quiénes son las compañías de seguros, qué sumas aseguradas tiene, porque la finalidad de un seguro es para generar
una indemnización a un riesgo y no para generar una especulación o una ganancia, sino eso ya sería una situación de fraude, ¿no? Entonces, después de ello, tenemos que también el asegurado está obligado a evitar o disminuir los daños de los bienes que se están asegurando, sobre todo cuando tenemos salvamentos, ¿no? Entonces, y también el asegurado está impedido a variar el estado de las cosas. O sea, no puede disponer de ellas hasta llegar a algún acuerdo con la compañía de seguros. Si se violan estas cláusulas, pues la aseguradora tendrá el derecho de poder reducir la indemnización en la misma proporción de que lo que tenía el valor de las cosas antes de que variara. Mismo caso, también el asegurado está obligado siempre a compartir un cuestionario relativo al riesgo que quiere asegurar, considerando los hechos importantes que ese riesgo supone, para que la aseguradora pueda hacer una apreciación correcta del riesgo y por consecuente genere una propuesta. Mismo caso, cuando tenemos una agravación del riesgo, pues también el asegurado está obligado a notificar en 24 horas, que es lo que marca la legislación, que ese riesgo está cambiando y se está agravando. Entonces, si puedo seguir con el siguiente, Lázaro, por favor. Si el asegurado, muchísimas gracias, Lázaro. Si el asegurado no da esta notificación en 24 horas, pues la aseguradora puede cesar el derecho y puede dar por finalizado el contrato. Cuando se genera una notificación de una agravación de un riesgo, la aseguradora generará una resolución en hacerle saber al asegurado si puede continuar tomando el riesgo o si supone un riesgo mayor a sus políticas internas de suscripción de riesgos. Si la aseguradora no puede tomar o continuar con el riesgo porque cambió completamente, la aseguradora podrá notificar al asegurado con 15 días hábiles la rescisión del contrato como tal, ¿no? Entonces, mismo caso, si el asegurado también genera que la aseguradora no pueda tener la información completa o se puede acreditar que existió un dolo para poder generar que la aseguradora no pudiera tener una resolución en concreto de un siniestro, pues la aseguradora también podrá cesar el contrato y quedará libre de la responsabilidad del contrato de seguro, ¿sí? Mismo caso, el artículo 31, pues, indica que el contratante de la póliza, y aquí puede ser el agente de carga o el asegurado, en casos de seguros de transporte, está pues obligado a pagar una prima de seguros, ¿sí? ¿Me puedes apoyar con la siguiente, Lázaro, por favor? Y pues bueno, aquí continuando con el tema de estadísticas y riesgos, por aquí se da nuevamente la palabra a Francisco Morales. Muchas gracias, Francisco, por el apoyo. A ti, Esaú. Continuando con este proceso, queremos compartirles las estadísticas del año 2019. Estas estadísticas nos dan una visibilidad, nos ilustran cuál es la composición que se tiene sobre los diferentes tipos de reclamaciones hacia una compañía de seguros. Esta estadística quiero compartirles que es del año 2019. En el título se menciona 2019-2020 por la secuencia que se está llevando de un año a otro. Los riesgos no paran. Sin embargo, esta estadística, insisto, fue generada a través de los siniestros durante el año 2019. ¿Qué ocurrió? Como podemos observar, el porcentaje más alto se lo lleva el riesgo de robo por asalto. Robo por asalto, a diferencia de robo con violencia, robo por asalto sabemos que es aquella acción que se tiene en contra de la persona que tiene en su poder los bienes, lo amagan con una pistola, lo secuestran verbalmente, físicamente. Este es un robo por asalto, robo con violencia únicamente a los bienes cuando se trate de que la caja ha sido violada en sus sellos, el contenedor que viene en buque, que viene a través de ferrocarril y ha sido violado los sellos. Ese es un robo con violencia al medio transportador, mejor dicho, a la caja que transporta la mercancía. Robo por asalto, insisto, a la persona físicamente cuando lo despojan de la mercancía. Entonces, el 66.1% lo observamos que es en las carreteras donde transitan las unidades, los detienen, los interceptan, les cierran el paso a las unidades y aquí es donde evidentemente pasa el 61.5%.
Tenemos la ROT, que la ROT se divide en colisión, volcadura e incendio, colisión, volcadura, incendio, y se compone en 7.9% una colisión, 12.3% una volcadura, 1.5% el incendio. Son los riesgos ordinarios de tránsito, ROT, como lo conocemos comúnmente. Estos son los riesgos más comunes y más frecuentes que tenemos y los que las compañías de seguros siempre tienen mayor exposición. Tenemos otros riesgos como es fallas en el sistema de refrigeración, que es el 3.9%. Tenemos la rotura, que es el 5%, rotura como tal, el desprendimiento de dos cuerpos, no sé, madera, muebles, se rompe una pata, tenemos mercancías de ese tipo de daños que son por rotura, mojadura, oxidación y lo que hablamos del 1% del robo con violencia. Esto conforma el 100% de los riesgos que hoy en día, o bueno, que en el año 2019 se reclamaron a una compañía de seguros. ¿Nos ayudas, Lázaro, con la próxima, por favor? En México, en la República Mexicana, los estados con mayor incidencia, los enumeramos, de acuerdo a las estadísticas, nos hablan que como número 1 está el Estado de México, la Ciudad de México, como zona metropolitana, el Estado de Veracruz, el Estado de Tamaulipas, el Estado de Jalisco, el Estado de Puebla y el Estado de Guanajuato. En toda la República Mexicana, en todos los estados, hay incidencia, hay robos, hay riesgos. Sin embargo, mencionamos los de mayor cúmulo de lugares, municipios dentro de estos estados donde ocurrió algún evento. Esta estadística nos permite observar cuál es el 100% que tenemos de reclamaciones ante la compañía de seguros y cómo culminan. La mayoría son indemnizados en un 55.5%, sin importar el riesgo, pero de la página anterior. Simplemente esta imagen nos permite ver que el 100% de los siniestros reclamados, un 55.5% son siniestros indemnizados, un 22.5% son siniestros no indemnizados, denominados improcedentes por alguna causa. El 20.5% son cierres administrativos, que puede ser por avisos perentorios, es decir, el asegurado por alguna circunstancia a través de recordatorios, comunicados, se le invita a que documente, no entrega alguna documentación o no la entrega en su totalidad porque no está facultado, posibilitado por alguna circunstancia y entonces se cierra como indocumentado por un aviso perentorio. ¿Qué es el aviso perentorio? El aviso perentorio es que la compañía de seguros le hace la notificación al asegurado, propietario de la mercancía o agente logístico, en el que se cuenta con ciertos, después de varios comunicados, al no tener la respuesta que la compañía desea para poder dar y brindar una respuesta oportuna, considera que después de ciertos días que se manda este aviso perentorio, al no tener la respuesta, la compañía notifica que en caso de no tener esta documentación, se cerrará administrativamente. El cierre administrativo no implica que se esté dando una improcedencia, simplemente es un cierre, como tal lo indica, administrativo. El asegurado mantiene a derecho el poder documentar durante los 2 años que la ley le permite, a partir de la fecha de siniestro, poder entregar su documentación. Lo único que hace la compañía es lo cierra administrativamente en su sistema, cierra reservas, porque hay reservas que están abiertas, se cierran reservas, pero mantiene a derecho y a ley el asegurado los 2 años. Y el 1.5% son por desistimientos, por alguna causa el asegurado propietario de la mercancía, él así a su derecho dice, yo ya no quiero continuar con el reclamo, son pérdidas mínimas o por la documentación no la puede entregar y él mismo toma la decisión de desistirse, entrega una carta y por así a convenir a sus intereses, desiste de la reclamación. ¿Me ayudas con la siguiente? Muchas gracias, Lázaro. Del 100% de las causas principales de una improcedencia ante una compañía de seguros, obtenemos que existen en los contratos, en las pólizas de seguro, existen unas medidas de seguridad a cumplir de carácter obligatoria. Cuando no se cumplen, bueno, la compañía de seguros a derecho, lamentablemente,
da una improcedencia, y colocamos las de mayor incidencia, que en este caso es la de circular por carretera de cota. En México existen las carreteras de cota, que son con un pago por transitar en ellas, donde se mantiene un grado significativo, hablando del mayor, de seguridad, con casetas, con paraderos, con vigilancia. Entonces la compañía lo que pide es circula por carretera de cota. Si no circulas por carretera de cota, cuando no exista, puedes circular por la libre, pero si existe, sí te pide que vayas por la de cota. Entonces, el 45% de los siniestros que hoy se han dado como improcedentes es porque al existir la de cota, las unidades han transitado por carretera libre sin alguna justificación, soporte alguno, y entonces la compañía, en apego al contrato de la póliza, establece la improcedencia en este 45%. Tenemos también que hoy en día, con la finalidad de hacer una recuperación, otra medida de seguridad importante que colocan es a las unidades contengan un dispositivo de rastreo satelital GPS. Este dispositivo debe estar funcionando, operación 100% monitoreo desde inicio a fin del embarque, del viaje, y por alguna circunstancia no lo colocan, no lo trae, o no estaba en buen funcionamiento, lo tenía colocado, pero no estaba funcionando, que para el caso es como si no lo trajera. Entonces la compañía en un 41% ha determinado reclamaciones improcedentes por todo lo relacionado al dispositivo de rastreo satelital GPS. Hay otra medida de seguridad que al momento que tú te percates de que tu unidad, al estar monitoreándolo con el GPS, te percatas que hay una desviación, que hay una variación, una parada no permitida, lo que ocasiona es... Las causas principales. Lo que ocasiona es, pues que hay que dar aviso inmediato a la autoridad, no lo hacen, entonces la compañía determina también que esto no se dio cumplimiento a la medida de seguridad, y también el 14% termina siendo reclamaciones improcedentes. ¿Me ayudas con la siguiente, Lázaro, por favor? Muchas gracias. Bueno, cedo la palabra a Saúl. Gracias, estimado Francisco. Gracias, Lázaro. Pues bueno, en tema de conclusiones, a lo largo de la plática que hemos tenido, pues vemos que es importante, principalmente, saber que tanto la compañía de seguros como la aseguradora con la que se está operando, se está trabajando, cuente con registro y autorización ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas México. Esto pues para no quedar en una situación de desprotección, en donde en caso de una controversia, pues la autoridad pertinente no pueda quedarse sin jurisdicción y que pueda intervenir por los intereses del asegurado, ¿no? Revisar siempre pues la totalidad de los términos y condiciones, solicitar pues siempre la asesoría o consultoría del agente de seguros para saber cuál tipo de póliza es la que más se cubre o realmente cubre completamente la necesidad del riesgo que se requiere asegurar, y que puede ser a través, pues bueno, en temas de seguros de transporte, en pólizas específicas de seguro o en pólizas globales como tal. Sí, bueno, también que el agente de seguros cuente con un departamento especializado de siniestros, que esto va a ayudar pues demasiado a la consultoría y al apoyo del asegurado, y que lo va a acompañar a lo largo de todo el procedimiento en compañía de los ajustadores, ¿no? Y pues bueno, siempre que tu agente de seguros pues tenga o cuente con un manual de siniestro y que te lo pueda compartir, ¿no? Mismo caso, que el agente de seguros pues pueda siempre brindar capacitación o consultoría oportuna para que se tenga entendimiento y conocimiento y comprensión de todos los términos y condiciones del contrato de seguros. ¿Puedes apoyar con la siguiente, Lázaro, por favor? Muchísimas gracias. Los puntos importantes a considerar siempre en una póliza de seguros para evitar una improcedencia, pues son siempre revisar las exclusiones generales de la póliza, siempre revisar el tema de los deducibles, para evitar caer en un supuesto de que el deducible es mayor al monto que se está reclamando, sino como mencionábamos a lo largo de la plática, si tenemos un siniestro que tiene un deducible de 10,000 y el asegurado está reclamando una pérdida parcial o un robo parcial de 5,000, pues aquí, digamos, está en su derecho poder generar la reclamación y culminar el procedimiento, solamente que la situación sería que va a tener que pagar un deducible de 10,000 y le generará al asegurador una indemnización de 5,000. Pues no sería muy lógica esta parte,
¿no? Entonces, la información proporcionada siempre para el certificado de las pólizas globales tiene que ser lo más correcta y verídica posible, ¿no? Lo acercado lo mejor al riesgo, para poder apreciarlo de manera correcta y se genera un contrato de seguro de acuerdo a ese tipo de riesgos. Importantísimo, como mencionaba Francisco, el principal hecho por el cual se genera una improcedencia en el seguro de carga es por el incumplimiento de las medidas de seguridad. Es importantísimo poder identificar y conocer a detalle cada una de las medidas y cuáles son las principales, que son las principales causas de la improcedencia, ¿no? Mismo caso, conocer todo el clausulado y conocer que cada cobertura, pues, supone también exclusiones o excepciones, ¿no? Y también conocer que en seguros de transporte existen dos tipos de cobertura: la cobertura a todo riesgo y la cobertura de continuidad de tránsito. Todo riesgo cuando se asegura todo el tránsito de la mercancía, y una cobertura de continuidad de tránsito cuando se asegura una mercancía en algún otro punto que no sea el origen, o que sea una mercancía usada o que fue reconstruida, ¿no? En el mismo caso, conocer siempre el Incoterm, ¿no? En seguros de transporte es muy importante, ya que pues, el Incoterm supone la responsabilidad de las dos partes, del comprador y del vendedor. Entonces, aquí en esta cuestión es de que si el siniestro ocurre en una parte donde la responsabilidad no era del asegurado, pues se supone que en esta situación no tiene un interés asegurable en ese momento y por consecuente pues la aseguradora puede declinar el siniestro porque pues la responsabilidad es de la contraparte. ¿Me podrías ayudar con la siguiente, Lázaro, por favor? Y pues bueno, por aquí cedo nuevamente la palabra a Francisco, que nos va a platicar un poquito sobre las medidas de seguridad que son más comunes, sobre todo en el mercado mexicano, recordando un poco pues que México tiene este tipo de medidas de seguridad derivado de que prácticamente hace un año y medio pues fue considerado como uno de los 3 países con más índice de robo en el mundo, fuera de los países con una situación social o una situación bélica. Entonces pues México está en el segundo lugar, por arriba de Brasil y solamente por debajo de Sudáfrica. Esto supone que las compañías de seguros se retiren del programa de seguros de transporte o que puedan reforzar las medidas de seguridad, que son lo que les va a platicar ahorita en un momento Francisco. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Saúl. Les quiero compartir mejor dicho, les quiero compartir la importancia de conocer primeramente, al principio observamos la importancia de conocer antes de que pase un siniestro, cuáles son las medidas que debemos de tener. Aquí las vamos a puntualizar. Son de suma importancia para que una compañía de seguros aquí en México, cuando menos aquí en México, pueda determinar una cobertura, un apego al riesgo que está asumiendo la compañía, que no es otra cosa, como decía Saúl. Yo, compañía de seguros, asumo el riesgo siempre y cuando tu asegurado también compartas el riesgo con las siguientes medidas de seguridad. Con el dando cumplimiento no debe de haber ningún problema, pero sí hay que conocerlas bien, hay que estar pendientes de ellas, porque ante un incumplimiento nos lleva a las estadísticas anteriores ya mencionadas, donde la compañía a derecho y en apego al certificado o contrato de póliza tiene el derecho de poder hacer una improcedencia. Lamentable, pero así sí pasa. Y inicio con el de buque. El asegurado garantizará la transportación bajo cubierta o sobre cubierta siempre y cuando los bienes viajen dentro del contenedor metálico cerrado y a bordo de buque portacontenedores. Quiero hacer un voy a leer puntualmente cada una porque aquí las palabras son muy importantes, que las podamos entender y plasmar tal cual como aquí lo establece. Este primero se establece que el buque, si es un buque portacontenedores, debe de ir bajo cubierta o en cubiertas, pero siempre y cuando con la caja cerrada, que esté completamente cerrada. ¿Qué evitamos? Mojaduras, cualquier tipo de oxidación. Entonces, la compañía de seguros, esta medida va enfocada a esa parte. También es cierto que no es muy frecuente, pero sí se da. Entonces, con esta medida determinamos este tipo de eventualidades. En terrestre, un punto que es el que vimos hace unos minutos, que es muy importante porque entiendo que en México y en otros países tenemos 2 tipos de carreteras, una que es la de cota y otra es la libre. La de cota es la de paga. Si no existe una carretera de cota, no tienes ningún problema. El origen A al destino B
te lleva por carretera libre, no hay ningún problema. Pero si en caso de existir, nos apegamos a esta medida que dice, caminos de cota, así tajantemente, si no se cumple, la compañía podrá quedar liberada de la responsabilidad. No exceder peso o dimensiones de ley, es decir, si va circulando la unidad, el chofer, nos hemos tocado en casos donde el chofer declara que va en una curva, le gana el peso y queda volcada la unidad. Observamos que la caja puede llevar 20 toneladas y llevaba 30. Entonces esto excede el peso y fue lo que provocó. Esto tampoco es correcto y es motivo de una improcedencia. Caja o trailer cerrado, bien tapados con lonas en vehículos abiertos. Esto es decir, puedes llevar acero, puedes llevar rollos de acero precisamente y no van a entrar en una caja cerrada, deben ir a una plataforma, pero con lonas perfectamente no rotas, muy bien flejadas, de tal manera que si llueve no tengas una filtración de agua que después te permita tener un daño a tu mercancía, ¿no? Rutas programadas con control de tiempo sin permitir paradas por personales. Esto es, muchas veces el chofer dice, bueno, yo voy de un origen A a un destino B, pero en el Inter voy a llegar a recoger no sé, cualquier cosa, algo personal, hace una desviación, esto no está permitido, tiene que ser directo y solamente las paradas podrán ser realizadas después de haber transcurrido 200 kilómetros desde el origen del embarque. Es posible y observamos muy frecuentemente que las unidades salen y la primera parada que realizan es a los 20 kilómetros para colocar gasolina, para comer alguna comida, etcétera. Y entonces esto, pues esa parada no está permitida. ¿Qué busca la compañía de seguros? Que con esta medida, tú cuando estés cargando, ya comiste, ya fuiste a hacer tus necesidades fisiológicas, evidentemente puede existir alguna, lo sabemos, pero la alimentación y muy puntualmente el cargar gasolina antes de la salida, pues la debemos de hacer, no ya una vez cargado y en cuanto salimos a hacerlo. Y es muy frecuente lo que observamos. Por eso es que esta medida te dice no hacer paradas hasta no haber transcurrido más de 200 kilómetros desde el origen del embarque. Sellos, cajas, contenedores y trailers deberán estar cerrados con sellos de seguridad, candados de acero o naval locks. GPS, es muy puntual esta parte del GPS. Se pide que debe de traer el GPS. El GPS va colocado de tal manera que la plataforma te puede expedir la latitud y la longitud. Con ello, cada 5, 10 o 15 minutos mínimo, o máximo, perdón, como máximo, poder saber la localidad, dónde está ubicado la unidad. Entonces es importante el GPS porque eso te permite saber ante un monitoreo, la plataforma te expide el que puedas ir observando dónde va tu unidad. Y en caso de desvío o una parada no permitida, el que esté monitoreando en ese momento puede activar cualquier protocolo, cualquiera que sea y poder realizar o intentar realizar una recuperación de la unidad. Esta medida de seguridad es muy importante junto con la carretera de cuota porque nos permite apegarnos a la póliza. Hemos tenido muchos casos y muchos, de verdad, quiero compartirles cuál sería un motivo de no apegarnos. Puntualmente, el chofer lo asaltan. Una vez que lo asaltan, lo tienen secuestrado por aproximadamente 8 horas. No obstante que hay una plataforma, hay un monitoreo, es muy frecuente observar que nadie hizo nada. Es hasta que liberan al chofer, que el chofer habla a su línea transportista o al propietario de la mercancía para notificar que fue asaltado. Le depositan dinero y una vez que le depositan dinero, él hace su denuncia vía telefónica al 911, y es cuando ejecuta el aviso a la autoridad. Pero después de 8 horas, 10 horas, y ya se cierra toda posibilidad de la finalidad de la medida de seguridad para la que fue colocado el GPS y su aviso a la autoridad en el tiempo y forma. Y esa es una de las medidas por las cuales hoy en día una compañía de seguros está dando improcedencia a las reclamaciones. Custodia armada. La custodia armada es para embarques con un valor superior a los $50,000 y deberán llevar custodia, bueno, según el caso, habrá pólizas que posiblemente pueda ser menor o desde el primer dólar o desde el primer peso mexicano, pero
En este caso estamos colocando una que dice que es arriba de $50,000, deberán llevar custodia armada, y para embarques electrónicos de cualquier tipo, televisores, equipo de cómputo, accesorios. El bien es muy importante, habrá bienes que no son de alto riesgo, que no están sujetos a ser robados, y hay unos que son muy, pero muy, muy susceptibles a robo, como son los electrónicos, principalmente por eso lo colocamos aquí. La pernocta, que es la pernocta, pues es la parada o descanso después de los 200 kilómetros. Podrá pernoctar o parar tal vez el chofer para un descanso, para poder hacer una alimentación, pero no podrá ser por un máximo de 8 horas continuas. ¿Sí? ¿Nos ayudas, Lázaro, con la siguiente, de favor? ¿Cuáles son las razones por las que se puede complicar un siniestro? Y eso ya es un poco diferente a lo que son las medidas de seguridad. No cumplo con las medidas, bueno, tengo una complicación. Pero ¿cuáles serían otras causas? Otras causas por las cuales puedo tener una complicación. Bueno, que el nombre del beneficiario no sea idéntico al que tiene su identificación oficial o en la factura. ¿Qué pasa? Que muchas veces, hablando, por ejemplo, un agente logístico dice, bueno, yo voy a colocar, yo compro el certificado y yo me coloco como beneficiario y como asegurado en el certificado para ser beneficiario de la indemnización. O a lo mejor no lo piensan así, como para ser beneficiarios de la indemnización, o beneficiados, perdón. Sin embargo, no debe ser esto. Quien debe estar en el certificado es el mismo que debe de ser el de la factura de adquisición, de compra-venta, que ya comentamos al principio cuál es la documentación que hay que entregar. Cuando me entregan la documentación al ajustador, el ajustador lo que observa es que el certificado no empata y no es la misma persona física o moral del certificado con el de la factura, y eso imposibilita. El único beneficiario para poder la compañía de seguros indemnizar es el que esté en el certificado contratado y que entregue la factura para que compruebe que es el propietario de la mercancía. El único beneficiario, que eso es muy puntual, de un bien es el propietario de la mercancía. En este caso, a lo mejor sí hemos visto casos que se colocan los agentes logísticos. Esto no debe de ser así. Debe ser el propietario de la mercancía y que se compruebe con la factura, compra o venta según el caso. Que el interés asegurable no sea acreditado en el que se suscribe el riesgo, prácticamente es lo mismo de la factura y del certificado. Que no se tenga la documentación en su totalidad y correcta solicitada por la aseguradora, o la documentación adicional y o notas aclaratorias. Es muy frecuente que el asegurado entrega en un 90-95%, pero hay un solo documento que imposibilita completar el expediente. Y eso puede llevar a fomentar, pues, tiempos, demoras, inconformidades inclusive. Entonces es importante que el 100% de lo que la compañía solicite se entregue. ¿Qué pasa? Muchos asegurados, propietarios entregan el 95% y dicen, pues ya te entregué el 95%. Ese 5% de documento que es 1 o 2, bueno, pues te los entrego con posterioridad, pero que no se pare el proceso del ajuste, lo cual, si no está completado al 100%, es como si no hubieras uno o sin toda la documentación, no se puede proseguir. Entonces, sí es importante este punto también. Punto 4, asegurar por un valor inferior al real de la mercancía. Causa de penalización. Bueno, hoy en día podemos tener que una mercancía puede valer, por dar un número, $100,000, y de esos $100,000, realmente el certificado fue adquirido por $50,000. Esto imposibilita a la compañía ejercer el 100% y el asegurado o propietario beneficiario no va a obtener más allá del 50% de lo que se asegura. Entonces es importante que cuando se contrate un certificado se observe primero el valor de la factura junto con si es así, es una importación-exportación, sus incrementables, gastos aduanales, etcétera. ¿Para qué? Para que puedan otorgar una suma asegurada suficiente para que la compañía esté en posibilidades de poder hacer un 100% de la mercancía en pérdida. Se pueda tomar el 100% de la mercancía en pérdida y de ahí, evidentemente, hay un deducible, pero bueno, eso lo que estamos hablando es de un 100% de pérdida. Que no se cuente en el punto 5 con la factura de la mercancía que acredita la propiedad, aunado al punto número 1. Si no hay la factura, esto imposibilita por completo. A veces dan una nota de remisión, una orden de salida, pero la transacción está hecha. ¿Fue una compra o fue una venta? Si hay un traspaso, de cualquier manera existió una compra antes de hacer ese traspaso entre bodegas, entre filiales,
Entonces, debe de sí o sí existir una factura que compruebe la transacción o los costos adicionales. En el punto 6, que el intermediario logístico aparezca como beneficiario del certificado de seguro. Me adelanté, pero este es el punto que ya platicamos. El intermediario logístico no puede figurar como beneficiario. Y quiero volver a reiterar, porque de verdad que esto lo vemos muy, muy frecuentemente. El operador logístico no puede ser beneficiario de un seguro. El único que puede ser resarcido ante un daño es el propietario, el afectado real del bien y que lo comprueba con la factura. Si me nos ayudas con la siguiente, por favor, Lázaro. Interés asegurable. Gracias. Aquí, bueno, sigue Saúl Mendoza. Sí, gracias, Francisco. Pues bueno, el interés asegurable, como lo comentábamos en los derechos del asegurado, pues es cualquier relación lícita económica que tiene alguna persona física o moral sobre un bien, y cuando esa relación se encuentra amenazada por un riesgo, pues puede ser sujeta de un seguro, ¿no? Entonces, vemos que esta parte fundamental de poder acreditar el interés asegurable es una de las partes medulares para poder acreditar la procedencia de un siniestro. Entonces, aquí, bueno, ¿qué debo considerar para que el interés asegurable no me afecte el momento de un siniestro? Pues bueno, que el beneficiario o dueño de la mercancía, si no figura en el certificado emitido o siniestrado, pues va a ser muy difícil poder justificar por qué aparece otra empresa y por qué no aparece realmente el dueño de la mercancía. Que el beneficiario no pueda comprobar la propiedad de la mercancía por medio de una factura donde se denomina igual que como viene en el certificado. Porque también después vemos que no pueden acreditar la propiedad, entonces hay un robo y cómo se puede acreditar ante el Ministerio Público, por dar un ejemplo en México. Y pues bueno, si no se puede acreditar la propiedad, pues eso va a empezar a generar problemas con el tema del siniestro, ¿no? Mismo caso, si aparece diferente el nombre o tiene un error o omisión, tendremos que justificar esta cuestión. De hecho, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de designaciones al momento de generar una póliza o al momento de generar un certificado, ¿no? Que el beneficiario no tenga registro fiscal en el país de emisión de la póliza, ya sea físico o moral. Bueno, todas las pólizas tienen un nacimiento y tienen un país, y ese país es donde se suscribe el riesgo o se registra la póliza, que es donde viene asignada la compañía de seguros, y que esta parte ustedes la pueden corroborar o comprobar en el pie de página de cada una de sus pólizas. Si no aparecen estos datos, pues nos es importante poder aclararlo con su compañía de seguros o con su agente de seguros o con la empresa que está coordinando el certificado, porque pues muy seguramente el certificado no está cumpliendo con los requisitos de ley, y eso supone pues una situación en que estamos poniendo en riesgo a un asegurado, o que el asegurado se está poniendo en riesgo al contratarse con alguna compañía que no está cumpliendo los apartados de ley en su formato de póliza o en su formato de certificado. Si el lugar donde ocurre el siniestro no cuenta con cobertura, de acuerdo al clausulado de los términos y condiciones del contrato de seguro, y esto por temas de Incoterms, ¿no? Entonces, hay clausulados que sí son, que te indican a detalle que los Incoterms se tienen que cuidar de tal manera, o la responsabilidad que tiene cada una de las contrapartes. Entonces, es importante siempre también conocer el Incoterms, ¿no? ¿Me puedes ayudar con la siguiente, Lázaro? Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, al final, este tema pues es un grado muy técnico. El tema del seguro de carga tiene una situación muy peculiar. De hecho, es el primer seguro que nace o que se perfecciona después de por ahí de 1490. Y por ello, pues bueno, vemos que hay poca información, sobre todo en países en México y en parte de Latinoamérica. Y por ello, pues bueno, es que ALSUM, que es la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, recomienda el libro del seguro del transporte de carga como un documento académico con enfoque práctico en el que se puede conocer la historia, el desarrollo del seguro, y viene un apartado también en el tema de cómo llevar a cabo el tema del siniestro, ¿no? ¿Puedes ayudar con la siguiente, Lázaro, por favor? Pues bueno, las referencias bibliográficas, ponemos que es la ley del contrato de seguro, el código de comercio, la ley de instituciones de seguros y fianzas. ¿Me apoyas con la siguiente, Lázaro, por favor? Pues bueno, todos los derechos están reservados, porque, bueno, es información tanto de SafeLink, LinkBG y de Yaya, lo que se muestra actualmente, digo, adicional a las legislaciones. ¿Me puedo separar con la siguiente, estimado Lázaro? Y pues bueno, por aquí la presentación se la vamos a poder hacer llegar a través de también de Macarga, que nos va a ayudar con la difusión de la presentación. Y pues bueno,
La siguiente, Lázaro, por favor. Y pues bueno, iniciamos con la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Agradecemos, licenciado Esaú y licenciado Francisco. Les voy a dar lectura a las preguntas que hemos tenido en el transcurso de su conferencia y de la sesión. Y la primera es por Esaí Ramírez, de Grupo IMT. Y la pregunta es, ¿qué procede en el caso de la mercancía de la cual la empresa es fabricante? ¿Cómo acredita la propiedad de la misma, ya que por ende no cuenta con facturas? Claro, gracias, gracias a todos. Y bueno, entrando en este esquema de preguntas, claro que sí, con gusto. Es ahí. Cuando se trata de fabricantes, lo que se acredita es debes de tener un costo de producción integrado, un costo ya integrado, y entonces eso es nada más la factura de costos son para acreditar cuánto es la pérdida, pensando en que tu póliza está a valor, ¿cómo se va a pagar? Dentro de la póliza hay un apartado que se llama valor para seguro. El valor para seguro determina cómo la compañía de seguros está obligada a indemnizar, a costo de fabricación o adquisición o a costo de venta. Pensando en que en tu mercancía o el propietario de la mercancía es a valor de venta, con la factura de venta puede acreditar para hacer suyo el bien. El cómo se paga, la póliza te da la pauta. Si se paga a valor de venta, entonces la misma factura con la que se acredita es la misma factura que vas a presentar una y otra. Separando entonces, la factura del valor para seguro en póliza te dice, para embarques de compras se pagará a costo de producción o adquisición, embarques de importación, embarques de exportación, embarques de venta. Entonces, de acuerdo al valor para seguro, es como la compañía dice, ok, ¿qué fue lo que ocurrió? Es ahí, mira, ocurrió una venta. Ok, tu valor para seguro dice que se paga a valor factura de venta. Entonces, con la factura de venta que el beneficiario hizo la transacción, con esa misma factura se acredita la propiedad. No es necesario acreditarlo con los costos de producción. Perfecto, muchas gracias. Espero se haya contestado bien la pregunta de Esaí Ramírez. Y la segunda es por parte de José Luis Cardoso Lora. Dice, como empresa forwarder, agente de carga, tenemos el derecho de apegarnos a las 15 UMAS en un accidente. La pregunta es, ¿cuál sería el fundamento legal? Ya que hasta donde conozco los forwarder o transitarios no figuran como tal en la ley mexicana. Nosotros subcontratamos el permisionario y el accidente por la volcadura fue en una carretera de México. El seguro pagó al cliente y ahora viene contra nosotros para recuperar el pago de la mercancía. Bueno, si me empiezas a adelantarme un poquito aquí en la pregunta, Francisco, y ahorita me apoyes. Muchas gracias, José Luis, por la pregunta. Digo, sí, efectivamente, el artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal indica la indemnización de 15 días de salarios mínimos para el tema de por tonelada por una responsabilidad a la carga. Como vemos, a partir de 2016 se modifica la legislación, se indican las UMAS como medida para poder generar indemnizaciones o generar cuestiones de seguros, Infonavit, etc. Entonces aplicaría el tema de las UMAS. Y pues bueno, aquí, y ustedes como operador logístico, si ustedes son los que solicitaron el seguro de carga, o si el cliente por su cuenta cuenta con una póliza de seguro, en cualquiera de los dos casos, la aseguradora va a buscar una subrogación de derechos. Entonces, en esta cuestión, es importante que ustedes, como agentes o operadores logísticos que contrataron a un transporte, será importante que puedan señalar quién fue la empresa que prestó el servicio y, por consecuente, quién era la empresa que tenía en su momento o en su poder la mercancía cuando ocurrió el siniestro. Por esta parte, pues se tendrá que indicar, ya que pues, la compañía de seguros muy seguramente el asegurado le compartió que ustedes fueron los operadores de la carga y por eso la compañía de seguros está volteando hacia con ustedes en generar esa subrogación de derechos. No sé, Francisco, si quieres por aquí aportar algún otro punto. Sí, claro. José Luis, es importante determinar quién es el que realmente hizo efectivo el servicio de transportación. ¿Qué pasa? La compañía de seguros, en apego a la ley, ellos van a hacer una recuperación. Por lo que nos compartes en el sentido de que va en contra de ustedes,
sería importante tener 2 puntos aquí vamos, la palabra puntualizar. Primero, quien expide la carta aporte es el contrato que existe celebrado entre el prestador de servicios para la transportación de la mercancía y el propietario de la mercancía, o ustedes como operadores logísticos ante la intermediación para poder hacer todo este proceso. Es decir, que es muy importante saber quién realmente ejecutó el servicio de transportación de mercancía y quién expidió la carta aporte. Es posible que ustedes subcontrataron a alguien porque ustedes no tienen este servicio de transportación de mercancías, son un operador logístico. La finalidad de la recuperación y de la subrogación normalmente va enfocada hacia el transportista, porque él es el que realizó el servicio de transportación de mercancías, ¿sí? Entonces, en este punto es importante siempre quién expidió la carta aporte y quién hizo realmente el servicio. Pueden haber siempre subcontratados, es decir, tú como operador logístico contrataste una línea transportista y él pudo subcontratar a alguien más. ¿Quién expidió la carta aporte realmente y quién hizo efectivo el servicio? Esa es la parte importante por la cual la compañía de seguros va a realizar una recuperación. Entiendo que en este caso están yendo con ustedes. No sé si ustedes más bien entregaron una carta aporte, que estén facultados a hacerlo, que quiero pensar que no, pero sí otorgaron una factura por el cobro del servicio de transportación. Si no hay una carta aporte y nada más está de por medio la factura de ustedes por el servicio de transportación, entonces la compañía de seguros únicamente está volteando hacia ustedes. Lo correcto aquí es que siempre, siempre existe una carta aporte, José Luis. ¿Por qué? Porque ellos son los que realmente están haciendo la labor de transporte. Y entonces aquí segmentamos. Ustedes como operador logístico lo que están haciendo es segmentar también, subcontratar las diferentes figuras para poder ejecutar todo este servicio logístico a la que ustedes se dedican. Espero haber contestado la respuesta, José Luis. Cualquier duda, de todas maneras, con todo gusto estoy a la orden. Gracias, licenciado. Por parte de Gabriela Mendoza, su pregunta es, ¿en la póliza de seguro el beneficiario debe de ser el cliente o la línea transportista? Y es para que en un siniestro el cliente no tenga que desplazarse a realizar la acreditación de la propiedad. ¿Sí? ¿La vuelvo a leer o...? Sí, está Sí, bien. por favor. Bueno, yo no escuché la primera parte. No se preocupe. En la póliza de seguro, el beneficiario debe de ser el cliente o la línea transportista, para que en un siniestro el cliente no tenga que desplazarse a realizar la acreditación de la propiedad. Adelante, Saúl. Gracias, Francisco. Bueno, pues en esta parte lo indicado es que aparezca el dueño de la carga como asegurado. Digo, aquí podemos presentar 2 cuestiones, ¿no? Sabemos bien que a veces es complicado que se pueda trasladar un beneficiario al lugar de los hechos o al estado en el que sé que hay que levantar las actas ministeriales y todo ello. Yo aquí, si me puede ayudar Francisco, salvo que esté ahí en el error. La aseguradora, pues bueno, tiene 2 apartados, ¿no? Asegurado y beneficiario. Lo ideal es que aparezca siempre el dueño de la mercancía. Si el beneficiario no puede trasladarse como tal, pues aquí sí tendrá que en algún momento determinado emitir poderes de representación que puedan pues representar al asegurado como tal y que por ello pues el asegurado no pueda trasladarse en esta cuestión. Obviamente pues tendrá que trasladarse la propiedad, trasladar los poderes para que un tercero pueda actuar en los derechos y obligaciones de su representado, ¿no? Entonces digo, esa parte es lo que yo puedo comentar. También los comentarios por aquí de Francisco. Sí, gracias, Saúl. Sí, como bien lo dice Saúl, lo correcto siempre y hasta cierto punto obligatorio es que en el certificado siempre debe figurar el beneficiario propietario de la mercancía. ¿Por qué? Porque es el quien va a recibir el beneficio de la indemnización, por ello del beneficiario. Si se complica por alguna circunstancia que el beneficiario pueda trasladarse porque es de un país a otro, hemos tenido varios casos así. Se puede otorgar un poder específicamente nada más para este punto y que este representante o ese apoderado para este caso se traslade ante un ministerio público que le llamamos aquí en México o ante la policía estatal general de acuerdo al país y pueda acreditar la mercancía con la factura que comentábamos hace unos momentos y es la manera de poder ejecutarlo y hacerlo.
yo les quiero compartir a todos que una parte también importante y medular es que siempre tengamos en cuenta las finalidades por lo que una compañía de seguros solicita un documento o una medida de seguridad. En el tema de ya ahorita de lo que son los documentos, tiene un punto específico por lo que lo está solicitando. Hay que dar cumplimiento. Hay un área jurídica dentro de una compañía de seguros también, ante posibles recuperaciones, por ejemplo, de productos y mercancías. Y adicional, es muy frecuente que la autoridad no permita a que se acredite un logístico como representante si no te hay un poder. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas a la autoridad, con la autoridad, te dicen, oye, ¿tú quién eres? Bueno, yo no soy el propietario, pero vengo a establecer que esa mercancía es de tal persona, ¿no? Entonces, muy probablemente la autoridad te va a decir, no, tú no puedes, no tienes figura legal para estar aquí. Quien debe acreditar la mercancía es el propietario de la mercancía, a menos que tengas un poder. Ah, sí, mira, aquí está mi poder. Entonces, así sí, la autoridad inclusive no tema nada más de la compañía de seguros, sino también la propia autoridad te va a abrir las puertas para que tú puedas ingresar y acreditar la mercancía. Porque también es muy frecuente que la misma autoridad te frene y te dices que tú no tienes autoridad, a excepción de que sea el mismo transportista que su narración de hechos pueda indicar a extender o hacer alguna aclaración. Pero muy puntualmente es por este tema, ¿eh? Perfecto. Valentina Uribe hace dos preguntas. La primera es, con respecto a la carga refrigerada o perecedera, si hay variación en la temperatura por la negligencia de la naviera, ¿cómo, ejemplo, tendría cobertura? Si hay negligencia por parte de la naviera. Bueno, gracias por la pregunta, digo, hasta la puedo contestar por aquí. Sobre el tema de las negligencias, errores u omisiones, de hecho son exclusiones de la póliza de seguro de transporte. Esto porque el seguro de transporte pertenece a un ramo de daños y el ramo de daños pues tienen que ser cuestiones accidentales, futuras y fortuitas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de negligencias, errores o omisiones, este tipo de riesgos se cubren en responsabilidad civil. Entonces, tendríamos que revisar alguna liability que tuviera una cobertura que pudiera extender esta cobertura. Toda la cobertura se va a determinar en el contrato de seguros, ¿no? Digo, en la cobertura general del tema de perecederos, pues excluye ese riesgo, pero si se pudiera contratar una extensión de cobertura que hablara de variaciones, que hablara de atrasos, etcétera, hay coberturas que existen en el mercado, digo, no son, bueno, tienen costos elevados, pero porque también la sensibilidad de un siniestro es mucho mayor y puede haber una probabilidad mucho mayor. Estos tipos de coberturas, bueno, hay cláusulas que se llaman cláusulas de tiempo que existen en el mercado y que bueno, pudiera extenderse alguna cobertura de ellas, pero todo va a ser salvo el análisis de la percepción del riesgo de la compañía de seguros para poder extender este tipo de coberturas dentro de un programa de Marín. Dentro de la cobertura general de las compañías de seguros es una exclusión como tal, ¿no? Pero digo, salvo que el contrato de seguros diga lo contrario o se tenga contratado una extensión de cobertura o cobertura especial. Perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿cómo prueba la aseguradora que el transportista circuló por carreteras de cuota? Claro, Adelante, Francisco. sí, esto hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es porque el chofer ante la autoridad declara, normalmente yo iba conduciendo, iba circulando por la carretera número, aquí en México puede ser la 54 y cuando le colocas la D es autopista. Entonces él dice, iba circulando por la 54D, que en automático sabemos que ya la palabra D es autopista. Y adicional ponen ellos, y además como punto de referencia va por la caseta de cobro, a 200 metros de la caseta de cobro. Ese es un punto. No lo establece si por alguna circunstancia no lo declaró, no lo hizo en su narración. Precisamente el GPS, que es otra de las medidas que se pide, debe de llevar el dispositivo sí te dice puntualmente por qué carretera ibas. Al momento que nos entregan esta plataforma de GPS, te desglosa latitud y longitud. Nosotros lo colocamos precisamente en la página que nos permite establecer el punto exacto donde iba circulando y el punto exacto donde ocurrió el robo. O el punto exacto donde ocurrió la volcadura, si es el caso,
si no es GPS, pero si él lo declara, hay una autoridad, por ejemplo, cuando no es un robo, es una volcadura, llega la policía y establece, en México es un parte de federal, le llamamos policía federal, en otros países me imagino es similar, llega una policía de vialidad y establece el lugar exacto donde ocurrió. Entonces ahí se está manifestando por medio también de una autoridad donde ocurrió, si no fue robo, no es necesario presentar siempre el GPS, entonces al no haber GPS la autoridad está estableciendo dónde ocurrió y con eso nos damos cuenta dónde ocurrió realmente el siniestro. Perfecto, agradecemos. Y también Miguel Ruiz, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo con el que debe de reportar el GPS para que la compañía lo tome como válido? Sí. Pues bueno, en esta parte, adelantando un poquito, la terminación del rastreo, del monitoreo activo, lo va a indicar la misma cláusula, ¿no? Pero la misma cláusula que indica el GPS en el contrato de seguro y que, pues bueno, una generalidad en México es el que el posicionamiento tiene que ser reportado cada 15 minutos. Si existe una incidencia puede ser que a lo mejor dejó de reportarse, hay un desvío, hay una parada que no estaba programada, o desapareció el rastreo, o se perdió la conexión, o simplemente ya dispositivos nuevos detectaron jammer, supongamos, pues aquí lo que supone la medida es generar un protocolo de acción y poder dar aviso a la autoridad pertinente, porque pues, se supone que hay una incidencia, ¿no? Pero bueno, regularmente son 15 minutos el tema de lo que actualmente las compañías de seguros solicitan que se esté brindando el posicionamiento. Perfecto. Emanuel Victoria Trujillo pregunta, como agentes de carga, ¿dónde podemos consultar los lineamientos y reglas de embarque o embalaje, considerando que normalmente el agente de carga en muchas ocasiones no tiene contacto con la carga o forma de asegurarse de observar o analizar el empaque del embarque? No sé si pudieran ayudarnos a contestar esta. Sí, Lázaro, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Manuel Victoria Trujillo pregunta, como agentes de carga, ¿dónde podemos consultar los lineamientos y reglas de embarque o embalaje, considerando que normalmente el agente de carga en muchas ocasiones no tiene contacto con la carga o forma de asegurarse de observar o analizar el empaque del embarque? De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Manuel, fíjate que no, como tal, no existe una, digámosle, una página donde te puedas ingresar y puedas observar. ¿Qué pasa? Cuando hay un siniestro y quien determina o quien un ajustador va a pedir es la ficha técnica, por ejemplo, de cómo debe de venir embalado o cómo debe estar el embalaje, cómo se cargó, cómo se debe de cargar, cómo debe de viajar. Hay una ficha técnica del producto y de acuerdo a esa ficha técnica del producto, el proveedor también indica y establece cómo debe de ser cargado. Es la mejor manera que podemos determinar. Y una inspección, evidentemente, al momento de estar cargando material fotográfico o una inspección si es un producto de alto riesgo, perdón, donde sabemos que puede existir un percance por una rotura, por ejemplo. Hablamos, por ejemplo, de placas de mármol. Vamos a embarcar placas de mármol, van de Italia a Guatemala, por ejemplo, o a Chile, a Costa Rica, México, etcétera. Entonces, se puede hacer una inspección antes, porque es un producto de alto riesgo donde sabemos que debe de venir bien empacado, bien embalado, cómo se cargó, y que la ficha técnica y el proveedor establezcan que lo que se hizo a la carga fue lo correcto. Entonces, como tal, contestando la pregunta, no encontramos, no existe o no hay puntualmente por cada producto cómo se debe de embalar un producto, pero lo que sí podemos hacer es el planteamiento que les acabamos de hacer. Perfecto. Permítame. Tenemos... Uy, perdón. Por parte de Lilian Ábalos, pregunta,
¿El propietario de la mercancía puede asegurar la mercancía independientemente del tipo de Incoterm? Sí, gracias Lilian Ábalos por la pregunta. De hecho, sí la puede asegurar independientemente del Incoterms. Obviamente aquí cuando ocurriera un siniestro, si es una compraventa internacional de mercancía, se va a solicitar el contrato de compraventa, muy seguramente por el área del ajuste, para poder determinar y considerar cuál fue el Incoterms. Es importante recordar que, bueno, también pueden existir algunas extensiones de cobertura. Existen algunas, como hay una que se llama interés contingente, que, pues bueno, esta cobertura pues indica que se puede indemnizar cualquier tipo de embarque, bajo cualquier tipo de compraventa internacional, y que, pues bueno, esto supone que la compañía de seguros pues, genera la indemnización a cualquiera de las partes, y si, bueno, a la parte asegurada, y si la responsabilidad recae en la otra contraparte, porque era la parte del Incoterms, la aseguradora se subrogará en contra de esta otra contraparte. Entonces, sí se puede asegurar, solamente hay que cuidar las cláusulas del contrato y que no venga a lo mejor alguna excepción en tema de algunos tipos de Incoterms, que regularmente eso es lo que sucede, pero pues bueno, también se puede solicitar una cláusula de interés contingente. Perfecto. Elizabeth Fernández pregunta, ¿qué importación, origen del embarque se considera el puerto o el patio del transportista? Porque a veces el transporte saca el contenedor del puerto, lo lleva a patio y horas después sale a ruta. ¿Esto está permitido? Al principio, ¿me repites otra vez, Lázaro? Claro que sí. Dice, en importación, origen del embarque, ¿se considera el puerto o el patio del transportista? Porque a veces el transporte saca el contenedor del puerto, lo lleva a patio y horas después sale a ruta. ¿Esto está permitido? Bueno, la respuesta que les quiero compartir a todos, es muy importante esta pregunta y es muy buena pregunta también como todas las demás, pero quiero mencionar que esto es muy frecuente, lo que nos acaban de preguntar. Llega a un puerto y del puerto tiene que salir a un patio porque ya es noche, madrugada, y entonces el embarque saldrá hasta un día posterior y están esperando además, entre otras cosas, evitar un riesgo de robo por la hora, y lo segundo porque también puede ir custodia y la custodia va a llegar a ciertas horas. Entonces ahí hay una coordinación. Pero no podemos evitar el apegarnos al certificado o a la póliza, al contrato de póliza, que establece que debe de llevar custodia, que debe llevar un GPS, que debe circular, etcétera, todo. Punto importante. ¿A partir de qué momento la compañía corre el riesgo? Es a partir de que la mercancía, de acuerdo al contrato de póliza, se establece que la compañía va a correr riesgo a partir de que la caja ha sido cargada y empieza a circular. Si del puerto al patio ya hay un riesgo por parte de la compañía, el derecho de la compañía de indemnizar es el mismo derecho y obligación que tiene también el asegurado a cumplir con el contrato. Entonces, el origen definitivamente no puede ser el patio, tiene que ser el puerto desde que ya la compañía está corriendo un riesgo. Espero darme a entender en el sentido de que si a la compañía al momento del siniestro le van a reclamar un riesgo de robo o una volcadura o cualquier incidente por el tramo de la aduana o del puerto hacia el patio, entonces el origen es a partir desde que sale. De hecho, así lo establece. Se establece que a partir de que la unidad está cargada y empieza a circular, ahí ya está corriendo riesgo la compañía y ya está corriendo el seguro. Por ende, hay que dar cumplimiento a todo lo demás. Gracias, Francisco. Yo quiero aunar también un poquito en ese punto. Gracias, Elizabeth, por la pregunta. Una pregunta muy buena. Como comentaba Francisco, digo, no menos que las anteriores, pero sí es algo muy común en la operación del día a día. La recomendación, pues, siempre va a ser que podamos asegurar la mercancía desde la fábrica, o sea, del proveedor, ¿no? Eso es el deber ser, o lo que podría ayudar bastante en que la compañía de seguros tenga tomado todo el riesgo en todo el tránsito. Cuando tenemos el origen, como bien comentaba Francisco, pues va a ser el momento en que la mercancía se encuentra cargada y empieza a transitar, porque recordamos que el seguro de carga
es mercancía en movimiento, ¿no? Pues hay un dicho que pues, mercancía parada es mercancía robada en el sector de marina o seguro de carga. Y pues bueno, aquí tenemos una situación. Si tu póliza de seguros incluye interrupciones de tránsito, por el tema de que la mercancía pasa tiempo en un patio, por una interrupción de tránsito, digo, no por una pernocta, porque la pernocta, como comentábamos en diapositivas anteriores, pues regularmente va enfocada a cubrir necesidades fisiológicas, descansos, etcétera, del operador. Pero bueno, cuando cuentas con una cobertura de interrupción de tránsito, esta cobertura te va a ayudar a que pues, la mercancía pase tiempo dentro de una bodega, dentro de un patio, pero siempre y cuando la mercancía no se desenganche o se ponga en piso, porque el seguro de carga, recordamos, es mercancía en movimiento, mercancía en tránsito. Y aquí tenemos una situación complicada porque cuando la mercancía se ingresa a un patio o una bodega, entonces, ¿de quién es el riesgo? Del seguro de carga en transportes, pero la mercancía no está en movimiento, o del... Creo que se pasmó el licenciado Esaú se pasmó su... Parece que sí, hay algún problema de conexión. Bueno, Elizabeth, completando lo que decía Saúl, ¿Sí? que ya se conectó. Perdón. Se Ya. quedó plasmado. Sí, me quedé, pues, perdón, una disculpa. Entonces, digo, en esta cuestión lo que yo comentaba era el tema de la interrupción de tránsito. Si tienes una cobertura, te va a incluir un cierto número de horas que puedes estar dentro de un patio o una bodega privada, pero siempre y cuando la mercancía no sea desenganchada o puesta en piso. Porque si se desengancha o se pone en piso, pues lo que va a pasar va a ser que se considere como almacenamiento, y si hubiera un robo, supongamos en México, porque en México tenemos que el tercer tipo de robo ya es en instalaciones, en bodegas, pues supone que no tendrías cobertura, ¿no? Y tendría que cubrirse por parte del seguro de bodega o de property. Gracias. Perfecto. Eduardo Ruiz pregunta, ¿en qué porcentaje se ha incrementado el costo de la póliza del seguro derivado de la frecuencia e impacto del robo al transporte de carga terrestre? Bueno, en costos, digo, se ha incrementado aproximadamente el seguro de transporte desde un 30 a un 50%, en seguro de carga. Esto porque muchas compañías de seguros ya no continuaron con los programas de seguros de carga o del segmento marine en México por el tema del alto índice de siniestralidad. Como comentaba anteriormente, pues México está en el segundo lugar de robo en el seguro de carga, bueno, perdón, de robo en transporte de mercancías. Tenemos ahorita con la situación de la contingencia un incremento de un 50% en el mismo caso de la siniestralidad. Lo estamos teniendo pues un robo aproximadamente cada 20 o 36 minutos aproximadamente, que es la estadística del Secretariado de Seguridad del país. Y pues bueno, anteriormente teníamos un robo de camión, uno cada 25 camiones, que pues bueno, prácticamente iba por un par de horas. Ahora ya tenemos en menos de lapso de hora el robo del autotransporte. En temas de seguro de tractocamión, sí, sucedió algo complicado entre el 2016 y el 2017, en el cual una de las principales compañías de seguros que tenía asegurado a la mayor parte del mercado en seguro de tractocamión, pues se vio afectada por la siniestralidad, y pues a su vez había reaseguradores, y pues, bueno, todos tuvieron una afectación fuerte financieramente, y pues bueno, cerraron el programa de autotransportes. Sale al mercado el aseguramiento de todos los autotransportes, y pues bueno, vemos que en el seguro de auto de tracto, pues sí se incrementó desde entre un 100% hasta un más o menos 130% en los últimos años, ¿no? Porque las aseguradoras también limitaron su cobertura, y muchas compañías de seguros de autotransporte perdón, de tractocamión se retiraron del segmento. Perfecto. Y ya para finalizar, digo, todas las preguntas han sido importantes. Muchas gracias por sus comentarios y respuestas. Alejandra Ávila pregunta, dentro de los documentos a presentar para el reclamo mencionaron que el beneficiario debe acudir a acreditar la propiedad de la carga. ¿Esto es forzoso? Y también pregunta, ¿qué sucede si para esta cuestión el beneficiario debe inclusive de efectuar viaje internacional? ¿De qué forma se puede dar continuidad al procedimiento? ¿Gustan? Se los vuelvo a leer. Dice, dentro de... Sí. ¿La vuelvo a leer? Sí, por favor.
Dentro, dentro de los documentos a presentar para el reclamo mencionaron que el beneficiario debe de acudir a acreditar la propiedad de la carga. ¿Esto es forzoso? Esa es la primera pregunta. La segunda es, dice, ¿qué sucede si para esta cuestión el beneficiario debe inclusive de efectuar viaje internacional? ¿Y de qué forma se puede dar continuidad al procedimiento? Ok, sí, muchas gracias. Gracias, Lázaro. Alejandra, sí, sí es forzoso para la compañía de seguros el realizar la acreditación de la propiedad de la mercancía. Eso es un documento que debe ser realizado por el beneficiario a través de su representante legal o el dueño, como es el caso, ya sea una persona moral. En el caso de que sea una persona física, igual puede otorgar un poder o se puede presentar el mismo. ¿Es importante? Sí, sí es importante, y si es forzoso, lo es también. ¿Qué pasa si es un embarque internacional? Bueno, aquí lo que se puede hacer es que el dueño o el propio representante legal o la junta de la constitución de esta empresa, sea una empresa moral o bien una persona física, otorguen un poder en el país donde se encuentre otra persona y tengan a bien el poder presentar, darle un poder para que él se acredite como representante legal para este evento, para este tema, ante la autoridad la localidad donde ocurrió el robo, por ejemplo. Y entonces con ello pueda realizar la gestión de acreditar la propiedad. Si es importante y si es forzoso, sí. No obstante eso, Alejandra, y hemos tenido muchos casos también igual así, yo les compartiría que cuando tengan un caso así, primero tengan a bien en que sí es forzoso, pero de cualquier manera, siempre acérquense, por ejemplo, a su asesor, como en este caso puede ser SafeLink, con el ajustador y siempre planteen de cualquier manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos hablando de que pueden ser pérdidas de, voy a hablar al aire, no sin puntualizar, a lo mejor la pérdida puede ser menor a los gastos que puedan incurrir en que se traslade una persona, en otorgar un poder, etcétera. Entonces, solo en esos casos les compartimos que hay que plasmarlo, hay que platicarlo, consensarlo y evidentemente siempre se le pone a consideración de la compañía de seguros para una buena decisión oportuna, correcta y autorizaciones a las que correspondan. Pero de inicio te podemos decir que sí, sí es así, Alejandro. Perfecto. Nos acaba de llegar una última pregunta por parte de Laura Fregoso. Dice, en el punto 3 del listado de documentos, inciso 8, narración de los hechos, pregunta, ¿el asegurado debe de ir al lugar del siniestro a verificar el daño en su mercancía? Lo vuelvo a leer. En el punto 3 del listado de documentos, inciso 8, narración de los hechos, su pregunta es, ¿el asegurado debe de ir al lugar del siniestro a verificar el daño en su mercancía? Bueno, si es una narración de hechos, entiendo que no porque fue un robo y bueno, pues no va a haber nada ahí, ¿no? A excepción de que haya una volcadura y la mercancía esté ahí. Entonces sí, ante una volcadura cuando la mercancía está físicamente ahí, Laura, sí se tiene que hacer todas las gestiones de recuperación del producto. Cuando hablamos de que existe el producto, de que está físicamente ahí tirado sobre el asfalto de la carretera, entonces sí, Laura, sí es necesario con algún representante o simplemente tomar las acciones ustedes como asegurados o el asegurado, no ustedes como logística tal vez, pero sí el asegurado, para poder realizar toda la gestión necesaria para recuperar el producto y gestionar esta minimización de pérdida. Cuando se trata de un robo y ocurrió en el kilómetro número 5 de la autopista o carretera, etcétera, no es necesario, simplemente se traslada el chofer y hacen ustedes la acreditación. No, si entendí bien la pregunta, no es necesario. Perfecto. Pues bueno, las demás preguntas que tenemos, con gusto se las vamos a hacer llegar a tanto al licenciado Esaú Mendoza y al licenciado Francisco para que nos ayuden a dar contestación a estas. Digo, por el tiempo ya no sería posible, pero pues agradecemos la participación de todos ustedes y damos continuidad. Les comento, si gustan mandar alguna pregunta, sería al correo de grupos.asistente@amacarga.mx. Yo con gusto se las hago llegar al licenciado Esaú, al licenciado Francisco, y con gusto les vamos a dar la contestación a todas sus preguntas. Pues no sé si tengan algo más que comentar por parte de ustedes, licenciados.
Pues bueno, yo nada más, si me puedes pasar a la siguiente diapositiva, Lázaro, por favor. Claro. Agradecer, pues bueno, nuevamente a todo el equipo de Amacarga, al staff, a Lázaro, a Alejandro, a Roberto, a Judith, que por aquí nos brindaron el apoyo y la invitación para el presente webinar, la participación de Francisco, que ha sido muy importante, que nos ha brindado de muchísima información, a todo el foro y toda la audiencia, así como a todas las asociaciones que nos ayudaron a generar este evento. La verdad, muchísimas gracias por su tiempo y sus atenciones, y pues estamos para servirles. Sí, de igual manera me uno como Esaú, agradecerles a todos los presentes, es muy importante compartir toda la información, ha sido un placer. Yo de mi parte agradecerles a todos, a todo el foro, a toda la audiencia, a todos los representantes de Amacarga, a SafeLink, Esaú que está representando en este momento, a todo el equipo, y la invitación queda abierta para cualquier duda que se tenga, no queda aquí, con gusto estamos abiertos para cualquier duda que se tenga, lo importante es que se haga antes y no después. Yo con todo placer, un gusto y placer podré estar a sus órdenes. Les agradezco. Perfecto. Bueno, pues ya para concluir nosotros, dentro de Amacarga, les hacemos mención y la invitación para que participen en el taller de transmisiones electrónicas, la cual se llevará a cabo el día 21 de agosto a las 3:30 de la tarde. Y pues bueno, agradecer la participación del licenciado Esaú Mendoza de SafeLink, así como el licenciado Francisco Morales de Inspección y Ajustes Internacionales Asociados de México. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. La verdad es que fue un tema de mucha importancia, relevancia, y por sus comentarios, conocimiento, agradecemos su participación. A ustedes, licenciados, muchas gracias, y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Excelente tarde. Gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Mucho gusto. Pues bueno, damos por concluida esta conferencia y presentación del marco de grupos de trabajo. Les vuelvo a reiterar, mi correo electrónico es el de grupos.asistente@amacarga.mx. También les comento, se les va a compartir esta presentación a todos los que hicieron favor de conectarse con nosotros. Se les hará llegar la grabación también, y cualquier duda a la orden. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por la Hasta invitación. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas